Bienvenidos, queridos televidentes de Ver TV Noticias, a su programa Sin Guabineo, donde se habla claro, con la verdad, sin censura, rompiendo el cerco mediático. Hoy vamos a hablar sobre el papel de los jóvenes dentro de las organizaciones políticas, dentro de los partidos políticos donde hacen vida, y a lo mejor la cultura de los jóvenes, que ha sido siempre la distancia de los partidos, esa distancia de la política por verla como corrupta, por ver muchos prejuicios que se tienen hacia ella. Y tenemos, gracias a hoy, tenemos el invitado a José Javier Martínez, quien es coordinador juvenil nacional de 20 Venezuela, de 20 Joven, quien nos va a dar su postura. Gracias por el espacio, gracias por venir. Y sobre todo, la primera pregunta enfocada en la antesala que hacía, que es, ¿cuál es la postura de un coordinador juvenil que accedió al paso de estar en la política nacional, de decirle a los venezolanos que sí hay un camino y hay un camino de relevo? ¿Cuál es el papel que tiene un joven dentro de una organización política como 20 Venezuela? Bueno, gracias, Eusebio, por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Ver TV. En principio, hoy en día es un paso fundamental para la juventud venezolana participar en la política. Participar en la política porque vivimos en un país en donde el gobierno se ha encargado de acercar cada vez más a los jóvenes y a los venezolanos, y vemos cómo la principal preocupación de todos los jóvenes radica en función del futuro que les espera dentro de Venezuela. Muchos jóvenes han decidido emigrar, otros tienen como principal aspiración un empleo digno, un ambiente próspero, crear una familia, y sabemos que para poder generar todos estos espacios es necesario salir del régimen al cual estamos sometidos hoy en día. Y precisamente para lograr este paso de salir de este régimen y vivir en una Venezuela libre, próspera y de oportunidades, es necesario activarse políticamente, y hay muestras de la participación juvenil en la política desde 2007 para acá. Hemos visto cómo cada día el rol del joven es mucho más protagónico, vemos cómo día a día en los distintos partidos políticos, que bueno, son estos espacios en los cuales los jóvenes han decidido dar la lucha, luego que pasan de distintos espacios como el movimiento estudiantil y otros espacios donde también aprovechan para activarse políticamente. Vemos cómo cada día es más alta la presencia de jóvenes dentro de los partidos políticos, a diferencia de partidos políticos del mundo entero. Y eso definitivamente habla muy bien de la cultura política que está construyendo hoy en día el joven, y que sin duda alguna será referencia en los próximos años de Venezuela. Sí, sobre todo la pregunta también enfocada en discursos que usa este gobierno. Nicolás Maduro siempre se jacta de decir que la Cuarta República, que los partidos de oposición vienen nada más de ese mundo, sabiendo que ellos vienen de Acción Democrática y esos partidos también. Entonces, hoy tu partido, que es 20 Venezuela, es un partido nuevo, es un partido fresco, en donde los jóvenes tendrán espacios, no tendrán espacio. Sobre todo, la pregunta de los jóvenes están trabajando para el futuro y la evolución de la política venezolana, que vemos que está como que paralizada, y sobre todo tu opinión sobre la unidad democrática. ¿Cuáles son los defectos que le ves? ¿Cuáles son el pro que le ves a la unidad democrática? Y ese mensaje de lo mejor de construir esa política que debemos tener en Venezuela. Bueno, empiezo poco a poco con las preguntas que me hiciste. En principio, 20 Venezuela así es una organización nueva, y además que tiene una alta participación juvenil. La gran mayoría de los miembros de 20 Venezuela son jóvenes que, bueno, se encuentran un poco hartos del status quo dentro de la política venezolana, y vieron una alternativa en esta organización, que entienden además que es fundamental, porque a pesar de no sentirse representados en otras organizaciones políticas, porque eso es natural de cualquier entorno político en el mundo, también es cierto que aspiramos y entendemos que la unidad de los factores políticos es fundamental para poder producir un cambio. Pero esta tiene que ser una unidad real, no una unidad como a veces se ha llegado a plantear, o una hegemonía propiciada por 2 o 3 partidos políticos, sino que tiene que ser una unidad mucho más sensata, que logre articular los distintos esfuerzos, porque únicamente una unidad que realmente parta del hecho de la incorporación de todos los actores políticos del país será lo suficientemente sólida y fuerte para poder enfrentarse a este régimen. Hoy en día los jóvenes han decidido participar en las distintas organizaciones políticas porque precisamente aspiran hacia eso, aspiran hacia ese cambio político que quieren producir en el país. Entienden lo difícil que se ve la situación, pero además están conscientes de que ellos son fundamentales para poder producir este cambio. Y eso es lo que hace a los jóvenes participar en las distintas organizaciones que le permiten, no solamente los partidos políticos, los movimientos estudiantiles, las asociaciones de vecinos. Siempre hay una capacidad de articulación en el joven
que aspira a tener un futuro mejor y que ve su futuro en su país porque lo ama, porque lo quiere, porque aquí tiene su familia y entiende que es fundamental el paso que tiene que dar para organizarse con otros actores que también tengan las mismas aspiraciones que él y poder producir un cambio efectivo dentro de la sociedad venezolana. Sí, muchos jóvenes, como tú comentas, tienen críticas de la sociedad civil cuando intentan adentrarse en la política e intentan aspirar a cargos de poder dentro de la política venezolana. La pregunta, José Javier, ¿tú tienes aspiraciones en la política venezolana? Sin duda. Sin duda que o sea, como un joven que hace vida dentro de un partido político y que además quiere cambiar el país, sí tengo aspiraciones políticas y además entendiendo un poco cuál es esa crítica que le hacen los jóvenes cuando ven, o la sociedad civil cuando ven estas variaciones, por ejemplo, de sectores independientes y migran a militar en organizaciones políticas porque están habituados y acostumbrados a una mala manera de hacer las cosas en la política. Y probablemente eso es lo que tiende a la gente a categorizar siempre como que lo político es malo. Pero el rol fundamental que tienen que tener los jóvenes dentro de la política hoy en día en Venezuela es el rescate de lo político, el rescate de lo público, el rescate del buen ejercicio del poder. Y precisamente por ello es que estamos hoy activando una gran cantidad de jóvenes a nivel nacional para que se vuelvan esos motores de cambio que logren transformar el país. Ahora, de cara a unas elecciones parlamentarias, ¿cuál debe ser el papel de un líder juvenil dentro de una organización política? Y sobre todo que hay muchas personas que creen en los jóvenes, sobre todo la credibilidad que tienen los jóvenes en Venezuela, que dicen que le ponen disciplina a esas personas que están en los partidos políticos que están sesgados por llegar a un curul, están sesgados por llegar al poder. ¿Tú crees que podamos ganar las elecciones del 6 de diciembre? Y si es así, ¿también crees que, sabiendo cómo es este gobierno, sabiendo la represión, la supresión de libertades, lo que le han hecho a venezolanos que siguen presos, a jóvenes que tuvieron que irse del país por falta de oportunidades como Marco Coelho, ¿tú crees que la unidad venezolana tenga los pantalones bien puestos para defender los resultados, ya que la impopularidad de este gobierno es visible y se ve en todas las encuestas y se ve en la calle, en el metro, en los autobuses? ¿Tú crees que estén dispuestos a defender los resultados y que podamos ganar realmente? ¿Qué mensaje le da un joven de la juventud a los venezolanos? Bueno, yo creo que hay varios ámbitos entre todo eso, porque en Venezuela, como vamos a elecciones en dictadura, es muy distinto hablar de victoria y hablar de mayorías. O sea, en Venezuela, y bueno, ya es más que evidente, porque desde hace bastante tiempo, nosotros somos una mayoría grande, calificada y hoy en día aplastante por el gran rechazo que tiene el régimen de Nicolás Maduro, por las distintas violaciones sistemáticas de derechos humanos que han habido, por la crisis económica y humanitaria que estamos viviendo hoy en día. Eso ha obligado a la gente o ha hecho cambiar de opinión a los que se encontraban favoreciendo al gobierno y evidentemente ha fortalecido el mensaje de la oposición y la gente que quiere un cambio político en Venezuela. Pero para poder hablar de una victoria parlamentaria, porque a pesar de ser mayoría, es necesario tener victorias políticas en contra del régimen. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos como rol, y además ahí incorporo el tema de cuál es el rol de la juventud hoy en día de cara a estas elecciones, es defender la victoria que podemos llegar a tener dentro de este proceso electoral. Defenderla ¿cómo? Entendiendo, haciéndole entender al régimen que no estamos dispuestos a ceder esta victoria, que no va a volver a ocurrir lo que pasó el 14 de abril, que nosotros los jóvenes, el rol que tenemos que tener fundamentalmente es ser los garantes fundamentales de estas elecciones, de la voluntad popular, de la soberanía de la gente y que no vamos a permitir que el gobierno se robe nuevamente estas elecciones, porque algo que resulta fundamental para poder producir este cambio político pasa porque nosotros que somos en los que la gente está depositando la confianza tengamos la capacidad de poder defender el resultado electoral que también reposa confianza y el llamado evidentemente es hacia la mesa de la unidad de cara a eso. Nosotros tenemos que ser garantes de que existe una observación internacional realmente experta y calificada como es la OEA, no es UNASUR, no es ningún otro organismo paralelo que haya creado el régimen en años anteriores, sino es la OEA que es la que tiene la capacidad de generar informes que tienen validez ante la comunidad internacional. Es la capacidad de agarrar y pedir que se cuenten el 100% de las papeletas, ser garantes de todo eso. La primera promesa de Nicolás Maduro como presidente fue contar todas las papeletas y fue también la primera promesa que incumplió y por algo sería. Nosotros los jóvenes y el llamado también es a la articulación complementaria con la sociedad civil, es hacia eso y evidentemente
ser nosotros mismos independientemente de las palabras que puedan haber ese día, y yo creo que va a haber un ejercicio de responsabilidad de parte de la unidad porque es necesario que ellos articulen conjunto a la sociedad civil y conjunto a los distintos ciudadanos venezolanos la defensa de este triunfo y de este voto, y si no, bueno, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de defenderlo por encima de todo esto. Sí, recordamos que pueden seguirnos a través de vertevernoticias.com, en mi red social privada, @EusebioCosta, para más preguntas y que tengan al invitado. Sobre todo hablando del rol de los jóvenes que están en partidos políticos, que a lo mejor tienen muchos prejuicios con la sociedad civil. Estamos limpiando eso porque la juventud tiene un rol protagónico con el futuro de la nación y con el futuro de Venezuela. Y hablando más de eso, quizás en la sociedad venezolana vemos las encuestas que los jóvenes se cohíben de entrar a los partidos políticos por ese concepto que tienen con los partidos, ese concepto de la política es sucia, la política está viciada, la política no contribuye, sino que son las mismas caras, se repiten las mismas caras. ¿Quién es José Javier Martínez? ¿De dónde viene? Para que los venezolanos vean de dónde viene un joven que es de un partido político, dónde hace vida, qué estudias y sobre todo, cuál es tu mensaje a esa juventud que le da miedo o no le gustan los partidos políticos para que Venezuela tenga futuro. Porque el futuro no nada más depende de las carreras donde vamos a hacer vida para el futuro del país en materia de industria, de futuro, sino también el futuro político de Venezuela, que no dependa de esas mismas caras. ¿Qué mensaje les da a los jóvenes? Bueno, el mensaje fundamental a los jóvenes es activarse políticamente. Yo, bueno, en principio, mis primeros pasos en la política fueron a través del movimiento estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, fui dirigente estudiantil y además por ser estudiante de ciencias políticas entendí que el rol mío para poder producir un cambio efectivo en el país era a través de los partidos políticos y empecé a militar desde hace mucho tiempo en partidos políticos. Hoy en día creo en esa Venezuela libre, próspera que podemos construir todos juntos y entiendo que es necesario que todos los jóvenes y todas las personas que hacemos vida en Venezuela y que aspiramos a un futuro mucho mejor, que vemos que la principal traba que existe para poder seguir avanzando es este régimen y que nos está cohibiendo de nuestro futuro, de nuestras libertades y de nuestras capacidades, es activándose políticamente, activándose para poder enfrentarlos, activándose para poder tener un país mejor en el futuro. Y eso es lo que nos hace a nosotros abrir los espacios para que los jóvenes participemos en las organizaciones políticas. El mensaje mío hacia los jóvenes es que den un paso más allá en la lucha que están dando, que se activen en partidos políticos, que realmente es lo que en un futuro va a lograr tener incidencia en los asuntos públicos y que nos va a garantizar un país con una economía mucho más libre, un país que respete realmente la libertad de expresión, que existan los derechos humanos, un país donde nosotros podamos construir una familia, un país donde nosotros podamos sentirnos seguros, un país donde podamos tener un empleo digno. Únicamente el cambio del sistema político es lo que va a lograr que nosotros articulemos en función de un país mucho mejor en el futuro. Ahora, retomando el tema de las elecciones, yo te pido en estos momentos que te quites la chapa de partido político, que hables como joven, y esto con la pregunta de que muchos partidos ven el 6 de diciembre como la panacea. El 6 de diciembre se solucionan los problemas de todos los venezolanos, el 6 de diciembre no hay más escasez, el 6 de diciembre no hay más inseguridad y el 6 de diciembre no hay más presos políticos. Tú como joven lo ves así, ves que el 6 de diciembre es la solución de todos los venezolanos, sean rojos o sean azules, o piensas que es un paso más para lograr el cambio político. Bueno, yo creo que una de las principales cosas que deben combatir los jóvenes que están en política es el populismo. Y cuando hablamos de que se nos ofrece el espacio de la Asamblea Nacional y que todo lo vamos a poder solventar con una ley y con la firma de una ley, o sea, yo creo que eso es una gran mentira que se le están haciendo a los venezolanos. O sea, no vamos a liberar a los presos políticos únicamente con una ley de amnistía, no vamos, porque vivimos en dictadura, no vamos a acabar con la escasez únicamente por una ley que se promulgue. O sea, tenemos que salir de esa cultura legulera y que además hace mucho daño al país. Entendemos que vivimos en dictadura y que sin duda alguna estas elecciones que vienen, que son elecciones en dictadura, son un paso fundamental para poder conseguir el cambio político, pero no es que per se, porque existe una Asamblea Nacional en la cual nosotros seamos mayoría, ya es suficiente como para poder producir un cambio de régimen. Vemos cómo todos los poderes están tomados por el régimen, el poder judicial, el poder electoral, o sea, el poder legislativo y evidentemente el ejecutivo. Vemos además cómo tienen filtrados con grupos paramilitares los distintos espacios a nivel nacional. Vemos cómo también hay una alta incidencia de narcotraficantes dentro del propio sistema del gobierno. Entonces, esto es algo que hay que combatir y evidentemente el 6 de diciembre es una oportunidad
y un espacio fundamental para poder producir un cambio político en Venezuela. Pero no hay que caer en la mentira de creer que únicamente con el 6 de diciembre ya, o sea, se acabó todo. O sea, porque aún así, logrando salir de este régimen, viene un proceso de reconstrucción nacional que promete ser también bastante duro, pero que sin duda alguna se vuelve necesario para poder producir el cambio político que necesitamos en Venezuela. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo en muchos de esos pasos, pero la sociedad civil venezolana está viviendo un tema de desesperanza. Un tema donde dicen que hay una oscuridad, donde este régimen busca infundir miedo a través de la propaganda, busca el populismo, busca colectivos para que la gente tenga miedo de votar el día, busca estados de sección donde los circuitos sean cerrados y sean cohibidos y suprimidos la libertad de las personas, busca conflictos con Guyana y busca muchos conflictos para que la gente no crea en las elecciones del 6 de diciembre. ¿Cuál es la fórmula para ser la luz en la oscuridad? Una pregunta que a lo mejor sonará muy trillada, pero que los jóvenes creo que tienen la fortaleza para responderla. Y todo lo que me acabas de decir, ¿cómo hacerlo? Porque la sociedad civil se pregunta, siempre dicen discursos en ruedas de prensa los políticos, siempre te dicen que hay una crisis, denuncian las crisis, hacen debates políticos con Diosdado Cabello, con Nicolás Maduro, pero no dicen las personas cómo hacerlo, cuál es el objetivo que tenemos que tener los jóvenes el próximo 6 de diciembre y el 7 de diciembre, que es la defensa de los votos. Así es. Evidentemente, la crisis que vivimos hoy en día y uno de los principales objetivos del régimen ha sido atacar la esperanza y el ánimo del venezolano. Vemos hoy en día cómo Venezuela entera se encuentra desesperanzada, desanimada, pesimista, pero claro, porque el entorno en el que vivimos y las acciones que ha tenido el régimen, pero además de eso, y a pesar de la alta desconfianza que existe en el CNE, por ejemplo, que es un 70%, que dicen la mayoría de las encuestas, entre 70 y 80% de la desconfianza del CNE, que incluye a chavistas y que además, bueno, o sea, incluye también cosas como fraude electrónico, o sea, la percepción de la gente hacia el CNE y hacia el resto de las instituciones es una falta de confianza total. Pero a su vez vemos cómo la gente también tiene un espíritu democrático sembrado dentro del espíritu del venezolano de querer participar en las elecciones pese a todas estas adversidades, que se rebasa el 60-70% en la mayoría de las encuestas. Entonces, ¿cómo vemos que en un país donde hay una desesperanza inducida por el gobierno, donde además el CNE, nadie tiene ningún tipo de confianza en él ni en ninguna de otras instituciones del país, vemos también cómo la gente cree que hay que producir un cambio político y que además son importantes para producir ese cambio político y que su rol es fundamental dentro de ese proceso. Entonces aquí viene el llamado es hacia los actores políticos que hacemos vida, porque al final esa confianza de la gente reposa son sobre los representantes políticos de ellos mismos, los partidos políticos, los alcaldes, los gobernadores de oposición, los diputados, y esa articulación que tiene que haber a la hora de la defensa del voto tiene que ser gigantesca. Los jóvenes tienen como rol fundamental activarse en función de la defensa del voto y participar conjuntamente con la gente para defender el resultado independientemente de lo que suceda. Sí, recuerden a nuestros televidentes seguirnos por vertvnoticias.com, mi cuenta privada, @EusebioCosta, y nos quedan pocos minutos. Te voy a hacer una pregunta corta, y es, en 3 palabras, ¿cómo definirías a este gobierno, sobre todo a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, como joven? 3 palabras. La primera, incapaces. Incapaces de poder solventar la crisis, incapaces de poder gobernar, incapaces de poder producir un cambio político. La segunda, corruptos. Corruptos por las mafias que sostienen a este régimen y además porque cuando se les está acabando la plata es cuando han entrado en una crisis realmente fuerte dentro de Venezuela. Y por último, lo defino también como los grandes culpables de la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero independientemente de estas 3 condiciones que ellas tienen, no van a tener la capacidad de bloquear el talento que existe en Venezuela y esa Venezuela futura y de prosperidad que nos espera a todos nosotros los venezolanos. Así se habla en Sin Guabineo, sin miedo a decir la verdad, rompiendo el cerco mediático y hablando claro. Sin miedo a la sociedad civil diciéndole esas preguntas de cómo hacer las cosas, de cómo participar y sobre todo diciendo la verdad de cada joven, la verdad de cada madre, la verdad de la sociedad civil y próximamente con la verdad de los políticos para que digan a los venezolanos la verdad de cómo llegar al 6 de diciembre y ganar las elecciones parlamentarias. Este fue el espacio de Sin Guabineo. Mi nombre es Eusebio Costa, su servidor. Pueden seguirnos a través de vertvnoticias.com y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.